Y ahora vamos a recibir a Gustavo Santos, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, que también está aquí en el piso en el marco de una recorrida por la ciudad. Gustavo, muy buen día, gracias por estar aquí en Canal 20 Villa María. Al contrario, soy el agradecido yo, feliz de estar en Villa María, amo esta ciudad. Bueno, sí, una ciudad que evidentemente conoces y mucho, hemos compartido alguna entrevista antes de las PASO, y tiene que ver con esto, ¿no? La primera pregunta, ¿qué análisis hacen del resultado de las primarias? Allí Rodrigo de Loredo, Luis Juez se impuso por sobre la lista que encabezaba junto a Mario Negri. Bueno, ¿qué análisis han hecho de ese comicio para luego encarar esta segunda parte de la campaña? Bueno, yo creo que fue una etapa muy positiva. Pudimos tener opciones dentro de las PASO. Me parece que esto es realmente el sentido de esa institución, digamos, del sistema electoral argentino. Y hemos conseguido en ese momento más de 800.000 votos, ¿no? 500.000 la lista de Rodrigo, más de 300.000 la lista que encabecé yo, y después entre las listas menores unos 40-50.000 votos más. Es decir, estuvimos en el 47 y pico % de los votos en total, y estoy convencido de que en esta elección general de noviembre vamos a superar el límite del 50% sin lugar a dudas. Es decir, vamos a mejorar la performance de lo que fue la PASO. De hecho, las encuestas que estamos conociendo en estas últimas horas dan esa proyección, ¿no? Cambiemos o Juntos por el Cambio por encima del 50%, peleando lo que creo que se va a disputar en Córdoba en esta elección, que es la famosa novena banca, ¿no? ¿Quién va a quedarse con esa novena banca? Si hacemos por Córdoba o se la va a quedar Juntos por el Cambio. Con el 50% estarían en condiciones, o tal vez un poquito más, estarían en condiciones de pelear por esa novena banca. Sí, estamos convencidos de que vamos a hacer una muy buena elección. Ya veremos si alcanza para obtener la sexta banca o no. Lo que sí estamos viendo es la notoria caída del Frente de Todos, ¿no? Indudablemente hay una sociedad que está dispuesta a cambiar. Y no hay duda de que Juntos para el Cambio como fuerza nacional se ha convertido en el principal instrumento para interpretar ese cambio y para llevar adelante ese cambio. Pero hay una sociedad que se ha cansado de esta falta de rumbo, de esta Argentina contradictoria, llena de incertidumbre, de esta Argentina sin futuro, esta Argentina despegada del mundo, sin trabajo, sin esperanza. Estamos en un momento donde se nos van 100 argentinos por día del país, la mayoría jóvenes, un proceso migratorio que no habíamos vivido nunca antes en la historia argentina. Esto es una demostración de que no se está viendo futuro en este país. Este es el gran desafío que tenemos como sociedad y como generación de producir la reconstrucción de la Argentina. Recién mencionabas que el Frente de Todos observabas que lo ves en caída, ¿no? Y en el caso de la provincia de Córdoba, obteniendo apenas el 11% en las PASO, ¿crees que va a sacar aún menos todavía de votos el kirchnerismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que estás en la ciudad en este momento del primer candidato del Frente de Todos, como es Martín Gil? Estoy viendo en las últimas encuestas que el Frente de Todos está cayendo a un dígito, y eso puede llegar a poner en riesgo el diputado que tienen que renovar. Está claro que van a perder el senador, eso ya está evidenciado, con lo cual, pero se está corriendo el riesgo de que también en el caso del diputado. Pero como te digo, me parece que esto tiene que ver con una decisión de la sociedad. La sociedad está intentando dar una fuerte señal al gobierno nacional. Es la señal del límite, la señal del basta, la señal de decir hasta acá llegó esto, este desorden, este desgobierno, esta forma de desbarrancarnos de una forma tremenda, esto de volver a viejos instrumentos que sabemos que no funcionan, como el control de precios, que lo único que trae es desabastecimiento, y sobre todo cuando no está hecho consensuadamente con los productores, sino en forma unilateral. Esta forma de esta Argentina aislada del mundo, donde somos uno de los países más cerrados del planeta, que no estamos exportando, seguimos con los cupos para las exportaciones, seguimos con un altísimo sistema de presión fiscal, una Argentina que ha destruido
destruido su sistema educativo. Bueno, por donde busquemos no encontramos sino crisis, desorden y además entre ellos unas constantes contradicciones que muestran que esta coalición que hoy gobierna no lleva sino al fracaso de la Argentina. Gustavo, si se repiten las elecciones primarias en estas generales, digo, en cuanto a los números, ¿qué Argentina vamos a tener a partir del 15 de noviembre? Porque, por supuesto, el Gobierno Nacional tiene 2 años más de mandato y la oposición tendrá su responsabilidad para acompañar justamente las mejoras que el propio presidente crea conveniente realizar, y también la oposición tiene esa responsabilidad institucional de intentar enderezar un poco este barco. ¿Qué Argentina nos espera el 15 de noviembre? Bueno, si se repiten las PASO, una Argentina mucho más equilibrada, una Argentina donde el gobierno nacional se vea obligado a consensuar políticas, una Argentina donde la justicia se va a sentir mucho más liberada para actuar independientemente, una Argentina donde seguramente no van a correr la reforma judicial ni lo del Procurador General que pone en crisis nuestra propia seguridad individual, una Argentina que empiece a reconstruirse o a encontrar por lo menos los equilibrios necesarios para que el 2023 comience el cambio definitivo. Gustavo, otra cuestión importante que seguramente le afecta a cada una de las familias, a cada uno de nosotros que vamos al supermercado, recién mencionabas el tema del congelamiento de precios, tiene que ver con la inflación, ¿no? Uno de los grandes problemas en la República Argentina que ha trascendido los gobiernos, porque desde la salida de la convertibilidad a esta parte, con más o con menos inflación, ha sido un problema que se ha instalado en los últimos 20 años. ¿Cómo se resuelve la inflación? ¿Con qué políticas? ¿Con qué instrumentos? Desde la oposición pueden aportar a partir del año próximo, si consiguen justamente más diputados y más senadores, llevar propuestas del Congreso para solucionar este tema que afecta a cada una de las familias argentinas? Bueno, lo primero que debo decirte que hoy estamos con una inflación que supera el 50% interanual, pero ese dato es con precios congelados, con tarifas congeladas y con el dólar planchado. Imagínate si hubiera un flujo normal, porque las tarifas congeladas van a tener un límite, es imposible que esos precios no se paguen, con lo cual la situación de la inflación real argentina es muy grave. Lo que está haciendo el gobierno nacional, emitiendo, con un banco central que se está llenando de la ELIC de más de 3 billones de pesos, millones de pesos en la ELIC, que lo ha puesto al límite de su capacidad de sostenimiento. Una Argentina que el 71% de los depósitos bancarios del país lo tiene el Estado. Una Argentina que emite, no es lo que necesitamos para salir de la inflación. Se sale de la inflación con una economía en estabilidad, se sale de la inflación con equilibrio fiscal, con un presupuesto razonable que se cumpla. Estas son cosas que seguramente vamos a poder empezar a ordenar de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista del presupuesto nacional, cuando estemos en el Congreso de la Nación. Bueno, otro tema de la economía, Gustavo, vamos a coincidir, es el Fondo Monetario Internacional, la deuda de 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que justamente fue tomada en el gobierno anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, que se está renegociando por estas horas. ¿La oposición va a acompañar estas negociaciones? ¿Va a mantener distancia? ¿Cuál es la definición que han tomado en Juntos por el Cambio en este tema? Que también los involucra, ¿no? Porque lo decía al principio, esta deuda con el fondo la tomó el propio Mauricio Macri. Bueno, lo primero que es importante que sepamos todos es que la deuda externa en la Argentina es un problema del Estado argentino. Y cuando nosotros asumimos en el 2015, teníamos 240.000 millones de dólares de deuda externa que nos vencía en nuestro mandato. Cuando en el 18 los mercados internacionales, sobre todo por el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos, se quedan sin crédito internacional, tuvimos que recurrir al Fondo Monetario, que es el organismo internacional en el que Argentina forma parte, que nos prestó dinero para a la menor tasa de interés que podíamos obtener en ese momento. 3/4 partes de lo que nosotros recibimos del Fondo Monetario
monetario fue para pagar deuda que nosotros no habíamos generado. En su mayoría generada por los gobiernos anteriores, entre los que estaba, por supuesto, lo del kirchnerismo. Esta concepción del Estado como una continuidad no está en el relato del kirchnerismo. Ellos creen que ellos son los que pagaron la deuda. Mentira. Los relatos no van más. Hoy tenemos que renegociar esa deuda. Es fundamental la renegociación de esa deuda, por supuesto, en la situación que está la Argentina de hoy, una Argentina que no crece, que no genera riqueza, que tiene un déficit fiscal que se aumentó. Pensá que nosotros terminamos con 0.4 de déficit fiscal, es decir, muy cerca del equilibrio fiscal, pero eso ya se desmoronó y un poco pandemia y un poco emisión y laissez-faire y plan platita, emisión, el país va a llegar, lo van a hacer estallar, con lo cual hay que renegociar rápidamente con el fondo porque no tenemos reserva. Es muy importante que volvamos a abrirnos al mercado internacional, que nuestros productos inserten en el mercado internacional, que ingresen dólares, y estamos haciendo todo lo opuesto a lo que se debería hacer. Bueno, Gustavo, terminada esta elección legislativa y por supuesto transcurrido el año 2022, llegará luego el 2023. Y allí son múltiples las especulaciones en el orden nacional, provincial y por supuesto también a nivel local. Pero te voy a situar en el plano provincial. Vas a estar en línea de largada para ser precandidato al menos a gobernador de la provincia por Juntos por el Cambio, porque algunos ya hablan de un Luis Juez candidato. Una vez superada la elección paso, uno dice, bueno, Juez va a ser el candidato, y otro dice, no, atención, porque seguramente habrá algún dirigente radical, el propio Santos, que quieran sumarse a esa pelea. ¿Ya hay alguna definición justamente de cara a ese futuro? Bueno, hoy la energía de hoy, como te decía, tiene que estar puesta en terminar con el proceso de avasallamiento del kirchnerismo en la Argentina, con este desorden, con este sinsentido del gobierno nacional. Hoy el objetivo tiene que estar puesto ahí en un Congreso que genere límite, en un Congreso que ponga los equilibrios necesarios para empezar a construir una salida y una transición definitiva. Ya después vendrá el 2023, de lo que sí te digo es que inmediatamente pasemos esta elección de mediano término, vamos a lanzar fuertemente, estoy presidiendo la Fundación Pensar, que es el organismo, el think tank del PRO, para hacer el proyecto provincial del 23 en adelante, y vamos a trabajar con todos los equipos técnicos, venimos hablando con todos los sectores productivos, los sectores del capital social cordobés, y vamos a tener un proyecto para Córdoba 2023 en adelante, cuando termine la gestión del gobernador Schiaretti. Es decir, vamos a seguir trabajando en ese sentido, no vamos a dejar de hacerlo, porque queremos lo mejor para Córdoba y lo mejor para nuestro país. ¿En el mismo sentido que en la actualidad, en este marco de unidad que está teniendo Juntos por el Cambio, o tal vez con algunas diferencias? Bueno, las diferencias siempre existen, somos una coalición, la coalición está integrada por diferentes, pero que tenemos valores comunes que son que nos unen, ese mínimo común denominador, nuestro respeto a la Constitución, a los valores republicanos, a la libertad, a la concepción del trabajo, a la educación. Esas son las cuestiones que nos unen y ojalá encontremos la unidad y la visión compartida, y si no, existirán alternativas de paso o de internas abiertas, lo que fuere, para resolver eso y que la propia sociedad elija a quienes crean que pueden representarla de la mejor manera. Yo creo en la democracia profundamente, en estos procesos democráticos. Son procesos que, fíjate vos, nuestras pasos, que muchos hicieron mucho foco en eso, que estábamos divididos y todo demás, sin embargo, pasaron, hoy estamos unidos, estamos integrados, estamos defendiendo los intereses de la gente, y el gobierno nacional, por ejemplo, que no fue a paso, terminó la elección y hubo 7 carpetazos con renuncia, puso en jaque el poder presidencial, todos los argentinos azorados viendo esa interna voraz que aparecía. Bueno, ¿por qué no hubieran hecho una paso también al frente de todo y dirimido democráticamente los liderazgos? Pero bueno, son formas de entender la realidad. Nosotros somos profundamente democráticos, creo en la sociedad, en la elección de la gente, y me parece que es el mecanismo que hay que tener para dar los pasos que dimos y los que daremos. Bueno, por último, Gustavo, te voy a preguntar por el gobernador Juan Schiaretti, que en las últimas semanas, post-paso, ha endurecido su discurso anti-kirchnerista, anti-gobierno nacional, entendiendo, creo desde el punto de vista político, buscando justamente el mismo electorado de Juntos por el Cambio. ¿Cómo analizás este cambio o esta profundización en el discurso del gobernador Schiaretti?
Bueno, Hacemos por Córdoba y el gobernador Chiaretti están defendiendo sus propios intereses electorales. A mí hay posiciones en las propuestas que ha lanzado Hacemos por Córdoba que van en la misma línea de las que veníamos sosteniendo nosotros. Esto en alguna medida hace que uno tenga la sensación de que vamos a ser muchos los que vamos a defender a Córdoba. De lo que no tengo ninguna duda es que como instrumento nacional, Juntos por el Cambio es la herramienta, la única herramienta a nivel nacional que puede desplazar al kirchnerismo del poder en la Argentina. Gustavo, te agradecemos por estar aquí en el estudio de Canal 20 Villa María. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y siempre a tu disposición. Muy bien, muchas gracias, Gustavo.